Yo soy Manuel Revío, presidente del Colegio de Geólogos por poco tiempo, porque en abril tenemos elecciones y ya dejo el cargo, con lo cual esta será mi última jornada de geotermia, seguramente, salvo que me inviten. Si me invitan, vendré, por supuesto, tengo que venir. De hecho, estaba yo mirando nuestros antecedentes geotérmicos en el Colegio de Geólogos y llevamos ya desde Genera 2009 o 2008 hablando de geotermia. Yo recuerdo que la primera jornada que hicimos vinieron de geotermia somera, que era una cosa novedosa, vinieron como 200 personas, nos reuniron en una sala ahí enorme. Bueno, hoy no somos tantos, pero la calidad ha mejorado mucho, ya la gente sabe algo de esto, entonces la gente venía mucho a aprender. Bueno, pues un año más el colegio va a estar presente en Genera para promocionar la geotermia, una cosa que llevamos haciendo ya muchos años. La jornada de hoy, con un título que ha diseñado Serezade y que es para atraer la atención de la gente, porque el título es Estado cero de la geotermia en España, de la teoría a la práctica. Que puede significar cualquier cosa, pero ahora os voy a explicar lo que significa, según me ha dicho Serezade. Está centrada en la próxima puesta en marcha de diversos proyectos de geotermia de alta temperatura que tendrán lugar en España. Todos sabemos que la única parte del Plan de Gestión de las Materias Primas Minerales 2023-2027 que aprobó el Gobierno... ¿Lo pongo más cerca? Bien. El Plan de Gestión de Materias Primas Minerales 2023-2027 del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pues la única parte que se ha aprobado ha sido el Plan Nacional de Investigación de Geotermia, que ha elaborado el IDAE. Por eso hoy está aquí el IDAE para contarnos, porque para el IDAE, pero también para el Colegio de Geólogos, es un éxito. Se han aprobado subvenciones a los proyectos presentados, ya se cerró el plazo, pero se han presentado bastantes proyectos y se han adjudicado los primeros permisos mineros en una de las Islas Canarias. No olvidemos que estamos hablando de la geotermia profunda, y la geotermia profunda, para los que no lo sepáis, se rige por la ley de minas, por lo tanto hay que pedir un derecho minero. Y ya se han adjudicado alguno, pero esta es una cosa que lleva tiempo, y precisamente las ayudas se han adjudicado rápido, los derechos mineros tardarán un poquito más. En cualquier caso, esperamos que próximamente se adjudique en todo el territorio. Este año seguramente veremos los resultados de las primeras investigaciones de los primeros sondeos. La clave, todo este proyecto, estos millones de euros, son para hacer sondeos. La geotermia profunda, para los que no lo sepáis, es conseguir temperaturas por encima de 100 grados, una cosa que por ejemplo en Islandia tienen cerca de la superficie, y con ese calor pues hacer, entre otras cosas, vaporizar y conseguir energía eléctrica, como ocurre actualmente en Islandia, donde yo estuve, por cierto, con Serezade, viendo una planta que tienen allí, que tiene un sondeo, y vaporizan el agua y mueven una turbina. Una cosa simple, siempre y cuando tengas la energía geotérmica a una profundidad determinada. Y aquí en España tenemos, ya hemos visto que tenemos volcanes en erupción. Esto ya te da una pista de que igual a lo mejor tenemos energía geotérmica cerca de la superficie. De hecho, una cosa que ocurrirá, supongo que el IDAE seguirá adelante con este proyecto, es el tema de hacer sondeos directamente hacia el magma. Sí, eso es lo que van a hacer los amigos islandeses. Van a hacer un sondeo hasta llegar cerca del magma y por lo tanto tener el calor al servicio de la sociedad. Nosotros, como llevamos apostando por potenciar la geotermia desde el principio con la de baja entalpía, que es la que puede llegar más fácilmente al ciudadano, pero ahora con todas las demás, la de media y alta, desde hace ya muchos años, no podemos más que alegrarnos de que nos arrogamos ideas, porque esas ideas las llevamos poniendo encima de la mesa muchos años, y sugerencias que ahora se convierten en realidad. Así que no sé cuánto hemos tenido que ver nosotros en insistir mucho en que se use la geotermia en nuestro país, pero si algo hemos tenido que ver, bueno, el resultado ha sido un gran éxito. Hoy tenemos el placer de contar con excelentes ponentes. En primer lugar va a hablar del IDAE. Como he dicho que el IDAE es el que está moviendo la pasta, pues el IDAE, Maite Fernández de Retana Martínez,
que nos va a hablar de las ayudas del IDAE para la geotermia, ejemplos y procesos. Después va a hablar Fidel Martín González de la Universidad Rey Juan Carlos para hablar del estado multidisciplinar para caracterizar procesos geotérmicos y su relación con fallas activas y sismicidad en enjambres en el noreste de la península. Un proyecto europeo, creo, que se llama FACTER. Después hablará Raico Marredo Díaz, que es del ICME-CSIC, y hablará del pasado, presente y futuro de la geotermia en Canarias. Para terminar con mi amiga Serezade Díaz Martos, de una empresa que se llama Es Geotermia, que es especialista ella en geotermia de alta entalpía, pues donde trabajaba en Islandia y en México, y nos va a hablar de un curso de geotermia. Bueno, pues simplemente gracias por venir a todos vosotros, que sois muchísimos. Estoy gratamente sorprendido. Y le doy la palabra a Maite Fernández de Retana Martínez, que lleva 10 años trabajando para el IDAE en distintos departamentos. Actualmente trabaja en el Departamento de Hidroeléctrica, Geotermia y Energía del Ambiente. Ya nos dirás lo que es la energía del ambiente. Pero antes de incorporarse a ese departamento participó en otros como el Departamento Residencial y Edificios, el Departamento de Industria y el Departamento de Gestión de la Demanda. Antes de estar en el IDAE trabajó para el Ente Vasco de la Energía, que añado es el Servicio Geológico Vasco. En España hay 3 servicios geológicos, uno en el País Vasco, que es el Ente Vasco de la Energía, otro en Cataluña, que es el Instituto Cartográfico y Geológico, y otro para el resto de España, que es el ICME-CSIC. Y en el departamento trabajó en este Ente Vasco de la Energía, en el Departamento de Energías Renovables, concretamente en solar térmica. Desde el IDAE ha llevado a cabo diversas actuaciones de fomento de las energías renovables en el marco del Plan de Recuperación, como son las líneas de ayuda para el autoconsumo, renovables térmicas, hidrógeno, un tema muy interesante, por lo menos desde el punto de vista del Colegio de Geólogos también, el natural. Y en el contexto de esta jornada nos va a explicar la línea de geotermia profunda creada con el objeto de impulsar el conocimiento del recurso geotérmico en España y en Canarias. Bueno, Canarias, en España y además en Canarias, con vistas a desarrollar en el futuro los primeros proyectos de producción eléctrica. Maite, tienes la palabra. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Ante todo agradecer al Colegio de Geólogos la invitación al IDAE a participar en esta jornada. Bueno, yo os voy a hablar del programa de geotermia profunda. Es una línea de ayudas a estudios de viabilidad de proyectos de carácter innovador para el aprovechamiento de energía geotérmica profunda. La charla se va a estructurar, inicialmente hablaré de la geotermia, el papel y el origen que tiene esta tanto en las políticas y planes energéticos. A continuación ya entraré en detalle de lo que es el programa de geotermia profunda y en relación con esta, por su incidencia directa, de los concursos mineros y en especial el de Canarias. Daré unos datos sobre el proceso de evaluación de todas las solicitudes que se han presentado y finalmente acabaré con una conclusión. Bueno, pues si nos remontamos a los antecedentes más cercanos relativos a política energética en materia de energía y clima, nos tenemos que remontar al año 2018. Ahí ya el reglamento de gobernanza establecía a los Estados miembros que tenían que realizar un plan estratégico en el horizonte 2021-2030, donde estableciera cuáles van a ser los objetivos que va a cumplir y qué medidas asociadas a cada uno de los objetivos. Como podéis ver, bueno, entre los objetivos está una reducción del 23% de gases de efecto invernadero respecto al escenario tendencial en 1990, una mejora en la eficiencia energética un 39,5%, un 42% de penetración de renovables en consumo final, del cual el 74% tiene que ser generación eléctrica. Es más, el PNIEC iba más allá y cuantificaba estos objetivos, lo cuantificaba al horizonte 2025 y al 2030. Para el año 2025 había que tener instalada una potencia de 15 megavatios. Para el año 2030, 30 megavatios. Y esto es lo que se venía desarrollando en materia de energía y clima. De repente, 2020, COVID, crisis sanitaria. ¿Y qué pasa? Que la Unión Europea activó un mecanismo financiero para paliar la crisis y conseguir una recuperación económica. Al igual que con el PNIEC, todos los Estados miembros tienen que presentar un
Un plan que recogiera cómo pretendían recuperar la economía en su propio país. ¿Cuál es este plan a nivel nacional? Pues el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que todos más o menos hemos oído hablar. Es un plan con una estructura, digamos, que va de un nivel más macro, con políticas palanca que diríamos que hacen referencia a cada una de las áreas de actuación a nivel de Estado, es decir, sanidad, justicia y en nuestro caso transición energética. Y baja un nivel más, a componentes, es decir, baja un nivel de proyecto, concretando más estas políticas palancas. Y es más, va al nivel micro-micro, donde ya habla de medidas, cuáles son las reformas y medidas que se van a acometer. La geotermia profunda, de la cual voy a hablar, se enmarca dentro de la política palanca 3, transición justa e inclusiva, y transición energética, perdón, justa e inclusiva, y concretamente el componente 7. El componente 7, despliegue de energías renovables. Si vamos al documento del componente 7, accesible a quien quiera ahondar o profundizar más en él y cuáles son las medidas, está disponible desde la página de Moncloa. En él establece cuáles son las reformas que se van a acometer y las inversiones. Señalo en rojo las inversiones porque la geotermia profunda se enmarca dentro de estas, con la inversión 1 y la inversión 2. Inversión 2 concretamente en islas y la inversión 1 a nivel de todo el país. Y he sacado un extracto del documento del componente 7, donde ya se hace mención y donde se vislumbra la necesidad de acometer los primeros sondeos, las primeras fases, y para ello se cuantificaba que esas actuaciones, como mínimo, iban a tener una cuantía de 4,5 millones de euros. Dentro del plan de recuperación ha habido distintas líneas de ayudas y actuaciones llevadas a cabo desde el IDAE. Desde, por un lado, la política palanca 1, que es todo lo que tiene que ver con agenda rural y urbana, con programas enfocados a rehabilitación energética de edificios y, sobre todo, enfocados no a geotermia profunda, que es lo que vamos a hablar hoy, sino a geotermia somera. Todo lo que tiene que ver con climatización, agua caliente sanitaria en edificios mediante bomba de calor. A nivel de la política palanca 1 está el programa PRE de rehabilitación de edificios, DUS, Desarrollo Urbano Sostenible, titularidad de los ayuntamientos, y luego hay otros programas como el de autoconsumo, con una pequeña parte para fomentar renovables térmicas, donde está la geotermia, procesos productivos de la economía para procesos industriales, etc. Esto es a modo recordatorio y para ubicarnos dónde está la geotermia profunda. Simplemente recordar una muy baja entalpía, se encuentra a temperaturas de menos de 30 grados, no hace falta ir a grandes profundidades, menos de 200, y dado que tiene unas condiciones, unos requisitos para acceder al recurso no tan exigentes, no lo podemos encontrar en todos los territorios. Fundamentalmente, ¿para qué se dirige? Para actuaciones de climatización a través de bomba de calor. Tenemos media-baja entalpía, ahí ya se aumenta la temperatura de 30 a 150, mayores profundidades, por tanto se requieren. ¿Qué indicios nos van a dar que puede haber una geotermia de baja o media entalpía? Pues hay aguas termales, minerales, etc. ¿Para qué aplicaciones? District Heating and Cooling, o sea, para redes de calor y frío, y también para generación de electricidad con tecnologías específicas como son los ciclos binarios. Y la alta entalpía, que es donde se nos enmarca la geotermia profunda, ahí ya hay que conseguir elevadas temperaturas para conseguir vapor para una producción de electricidad, bajando a mucha más profundidad, y que es sitios que nos pueden decir dónde hay indicios de geotermia profunda, zonas volcánicas. Si todos estos recursos lo trasladamos a lo que nos encontramos en nuestro país, la geotermia de muy baja entalpía diríamos que lo podemos encontrar en toda España, la parte de baja entalpía, todo lo que está sombreado en azul, parte de Andalucía, parte de Castilla-La Mancha, Castilla-León, zonas de Cataluña, la baja temperatura, nos la encontramos zona sur, Murcia, Almería, algo en el Pirineo aragonés, media temperatura, Cataluña, Galicia y luego Extremadura
parte de Extremadura y Salamanca, y finalmente los recursos de alta temperatura, especialmente todo en Canarias. Bueno, ¿y por qué se ha decidido? ¿Por qué se quiere fomentar la geotermia profunda? Pues bien, porque presenta ventajas. ¿Cuáles son? Pues que es una energía estable, es una energía de base que nos permite tener suministro constante, no está supeditado a que haya recurso eólico o recurso solar, como pueden ser otras tecnologías renovables. Además, tiene bajo impacto ambiental. Es una tecnología, tiene un carácter autóctono y derivado de este carácter autóctono permite un crecimiento en la zona en cuanto a diversificación o generación de empleo. Y además, en el caso particular de España, como hemos dicho, hay recursos de alta temperatura, tenemos suficiente potencial geotérmico para generar electricidad que cubriría gran parte de la demanda de alguna isla, por ejemplo, o no solo para producción eléctrica, sino también para aprovechamiento térmico directo en complejos hoteleros o determinados procesos industriales. ¿Pero qué pasa? Que la geotermia profunda a día de hoy también tiene muchas barreras a afrontar, y sobre todo esas barreras están directamente relacionadas con el recurso geotérmico. ¿Por qué? Pues porque hay incertidumbre a cuál es el recurso geotérmico, qué características va a tener, qué temperatura, profundidad del yacimiento, gases, fluidos, etc. Sí que es cierto que con técnicas geofísicas o geológicas puedes intuir que puede haber recurso, pero hasta que no se ejecuta un sondeo verdaderamente no sabes fehacientemente qué es lo que te vas a encontrar. Entonces es necesario acometer sondeos. Y ligado a esto, como se requiere ir a tanta profundidad, se necesitan equipos especiales, equipos pesados de perforación, que a día de hoy ni en la península ni en Canarias tenemos, y hay que importarlos de otros países como puede ser Islandia o Alemania. Además, hay otro hándicap, que está limitado a áreas superficiales acotadas. Es decir, se tiene que dar la circunstancia que sean áreas, es decir, que no estén destinadas a otros usos, que no estén recogidas en un plan como Red Natura de alto impacto ambiental. Entonces, se tiene que dar que sean zonas viables y a la vez dentro de esa viabilidad que exista el recurso. Y finalmente, y uno de los mayores, pues es que es una tecnología desagradecida en el sentido de que tienes que acometer muchísimas inversiones con una tasa de éxito de un 50%, cosa que crea una gran barrera de entrada en el mercado. Y con todo esto, y en este contexto, es donde se crea la línea del programa de geotermia profunda. Primero, para dar cumplimiento a las políticas. Segundo, porque hay una inyección extraordinaria de fondos que es necesario aprovechar. Tercero, por lo que se ha dicho, porque es una energía de base constante y de suministro a lo largo de todo el año. Entonces, es un punto de inflexión para aprovechar y acometer proyectos de esta envergadura. Las bases jurídicas fueron aprobadas el año pasado en la orden TED 467/2023 del 28 de abril, en el cual se aprobaban las bases reguladoras de esta línea y su convocatoria en mayo. ¿Cuáles son las características generales? Bueno, pues que tiene una gestión centralizada por parte del IDAE y de concurrencia competitiva. ¿Por qué esta modalidad? Porque es la modalidad más óptima a la hora de la gestión de los fondos, en el sentido de que una gestión descentralizada sería muy difícil porque no podrías distribuir los fondos acorde al recurso que hay, puesto que lo desconocemos, y por otro lado, como es una concurrencia competitiva, es decir, es una valoración de las solicitudes y expedientes que se presentan, es una manera más homogénea y uniforme de valorar. Se basan en un fondo perdido, es decir, momento necesario cuando se necesita la inyección de dinero es en las fases exploratorias e investigación. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 7 de septiembre y el plazo de ejecución hay hasta el 31 de enero de 2026. Está dotado de 120 millones de euros, los cuales 60 vienen del componente 7 y 2, es decir, presupuesto exclusivo para las islas, repartido en las 4 islas, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife, con 15 millones cada una. Y por otro lado están 60 millones de territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien las Islas Canarias tienen su propio presupuesto, hay parte de la I1 que por ser Canarias territorio nacional puede ser absorbido por este.
Bueno, ¿y cuál es el objetivo? Como os ha dicho, los principales retos a abordar es la incertidumbre del recurso geotérmico, y es por ello que esta línea, estos estudios de viabilidad van dirigidos a ello, a impulsar el máximo conocimiento, la localización y disponibilidad del recurso geotérmico. Es decir, recopilar cuanta más información posible del recurso, todo lo que hemos dicho, temperaturas, caracterización del mismo. ¿Para qué? Para que luego a la hora de ejecutar el sondeo acotemos la zona y minimicemos riesgos y costes. Al final, el objetivo último, que no es el objetivo de esta línea, pero más a largo plazo, lo que se busca es lo que se ha dicho, generar una planta futura geotérmica, una planta eléctrica basada en geotermia en el futuro, o si no también el aprovechamiento térmico directo. ¿Quiénes se podían o quién podía concurrir a estas ayudas? Cualquier persona jurídica, bien sea de naturaleza pública o privada. Y además, con especial énfasis a las agrupaciones público-privadas. Se busca que haya esa simbiosis de forma que los inversores privados, las empresas privadas, no tengan que incurrir con todos los costes. ¿Cuáles son los requisitos a cumplir? Pues como se ha dicho, sí que se puede hacer una primera fase exploratoria en la que puedes deducir un poco qué es el recurso que te puedes encontrar, pero hasta que no se ejecute el sondeo verdaderamente no se sabe qué es lo que nos vamos a encontrar. Por tanto, un requisito básico y exigible en esta convocatoria es la realización de al menos un sondeo profundo de mínimo 1000 metros. Como máximo habrá 3 sondeos subvencionables y ¿qué tiene que tener, o sea, qué es necesario para hacer un sondeo? Contar con su preceptivo derecho minero. Este derecho minero es el permiso de investigación, bien, o lo solicitas el permiso de investigación y se te adjudica, o bien vas a concursos mineros que posteriormente entraré un poco en detalle. ¿Cuáles son las actuaciones subvencionables? Bueno, lo que está señalado en rojo, toda la fase exploratoria, ver un poco todo tipo de estudios, ensayos geológicos, geofísicos, gravimetrías, magnetotelúricos, etcétera, y obviamente la fase ya de ejecución del sondeo, el proyecto del sondeo, ejecución y análisis de datos. Fuera del recuadro, pero con vistas a largo plazo a generar la explotación de una planta, bien sea térmica o eléctrica. Asociado a estas fases se han establecido unos costes subvencionables máximos para la fase exploratoria superficial de máximo 1,5 millones, de ejecución de sondeos 9 millones máximo por sondeo y se contemplan otros costes que se pueden incurrir hasta un tope de 300.000. La ayuda máxima establecida son el 50% del coste subvencionable establecido por el Reglamento de Ayudas de Estado y no puede llevarse más de una entidad beneficiaria más de 15 millones de euros por estudio. He dicho que esta línea de ayudas se basa en concurrencia competitiva, es decir, se presentan las solicitudes y se van a valorar en base a unos criterios de valoración. Estos establecerán un orden de prelación de los de mayor puntuación a los de menor puntuación, de forma que se va a ir adjudicando presupuesto así hasta agotarlo. ¿Cuáles son estos criterios de valoración? La participación pública. Como se ha dicho, se valora mucho la participación público-privada. Entonces, lo máximo valorable era si había 2 entidades públicas, una de las cuales fuera local. Segundo que se valoraba era el grado de madurez de la propuesta, entendido el grado de madurez de la propuesta como el grado de avance de cómo están los derechos mineros, es decir, prima más ser titular de un permiso de investigación que no de exploración, y más aún si eres titular de un permiso de investigación con un proyecto donde se ubica el sondeo. Criterios técnicos, es decir, ver qué alcance hay, qué tipo de sondeos va a haber, se van a realizar y cómo se adecúan al PNIEC. Solvencia técnica de la empresa, que tenga capacidad, recursos técnicos y recursos humanos para acometerlo. Dentro de los criterios económicos, una reducción de la ayuda, si del 50% se baja, y luego la solvencia económica de la empresa. Se necesita un músculo financiero en la empresa para que acometa estos proyectos. Y entre otros, pues externalidades positivas como impacto de género, impacto en la cadena de valor, formación, etc. Estado de los concursos mineros.
Islas Canarias. Como os he dicho, hay que hacer un sondeo. Un sondeo requiere un preceptivo derecho minero. Paralelamente a la publicación de la línea de geotermia profunda, estaban abiertos o estaban en resolución los concursos mineros. Como podéis ver, el concurso de Tenerife se publicó el año pasado en enero y este se resolvió en diciembre y ya está publicado los adjudicatarios de los derechos mineros, y posteriormente La Palma y Gran Canaria. Estos se publicaron 2 meses después, en marzo del año 2023, donde ahí pues, las cuadrículas mineras que estaban caducadas podían los participantes concurrir a los concursos. Lo que ha pasado es que estos 2 concursos se han visto paralizados. Todo esto ha venido por una cuestión competencial, ya que, como podéis ver, especialmente el de La Palma, toca mar, y es mar territorial. Mar territorial es una competencia, es dominio público y por tanto sería una competencia del Estado. Esto ha hecho modificar los concursos mineros, o sea, el Gobierno de Canarias ha mostrado mucha flexibilidad en cuanto a querer que culmine bien, que tenga éxito esta línea de ayudas y además garantizar esa seguridad jurídica a los participantes del concurso. Por tanto, se ha limitado a volver a sacar esos concursos modificando el anexo y quitando la parte de las cuadrículas mineras que tocaban agua. Proceso de evaluación de las solicitudes, simplemente a título informativo para que sepáis cómo ha quedado la línea. Acabó el 7 de septiembre las solicitudes, se presentaron 16 solicitudes, 11 en las Islas Canarias, 6 en La Palma, 4 en Tenerife y 1 en Gran Canaria. Lanzarote queda desierto, con 118 millones de ayuda. Y por otro lado está el territorio, el resto de España, Madrid con 2 solicitudes, Almería 1, Melilla 1 y Sevilla 1 por casi 30 millones. Y alguien se podrá preguntar, pero si el componente 7 y la inversión 2 solo hay 60 millones, esos 118, pues como he dicho antes, Canarias, al ser territorio nacional, también, en función de cómo quede en los criterios de valoración y remanentes de presupuesto, puede entrar en la ayuda. Y aquí ya entra todo el proceso administrativo de evaluación, se recibieron las solicitudes, se evalúan, se emiten requerimientos de subsanación en caso de que fuera necesario y se publica la propuesta de resolución provisional. Ahí, quienes quisieran alegaban y se valorarían las alegaciones pues, o favorable o desfavorablemente. Se publicó la propuesta de resolución definitiva y actualmente nos encontramos en el punto rojo, en el impasse entre se ha publicado la propuesta de resolución definitiva y estamos en espera, en breve, de publicar resolución definitiva. ¿Cómo quedó la PRD, la propuesta de resolución definitiva? Cayeron 4 proyectos, del resto de España solo queda 1 en Madrid, el resto de Canarias ha quedado igual a excepción de Lanzarote, que quedó desierto. 2 cayeron por no subsanar, 2 porque no acreditaron garantías. Bueno, aquí simplemente para que veáis el proceso de cómo han ido cayendo y los importes que se han ido dando. Puede llamar la atención que en el último haya más importe en la propuesta de resolución definitiva respecto de la provisional, pero eso es consecuencia de revisión favorable de las alegaciones. Y ya la conclusión, pues la conclusión es que no hay excusa, ¿no? Siempre el sector, la parte que se ha querido hacer cosas, pero el hándicap, como os ha dicho, el riesgo es que es muy difícil, es una tecnología que hay que invertir mucho con poca tasa de éxito. Entonces, ahora mismo hay unos fondos que a lo mejor no se vuelven a ver, hay una inyección extraordinaria de fondos que se está apostando por esta tecnología y en vistas de lo que estamos viendo de los estudios de viabilidad presentados, hay ganas de hacerlo. Entonces, ahora mismo, si verdaderamente hay voluntad de apostar por la geotermia profunda, es el momento. Muy bien, muchas gracias. No sé si esto va así. ¿Hay alguien que tenga alguna...? Bueno, en primer lugar, los que estáis por ahí atrás, hay sitios aquí libres. Me da un poco de cosa que estéis de pie cuando hay como 7 o 8 asientos libres aquí delante. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta para Maite? Yo desde luego, ha contado digamos,
el paraíso de la geología, es decir, de repente te dan 120 millones para hacer sondeos. Hay que hacer sondeos. Eso es lo que les decimos siempre a los clientes. ¿Qué es lo que hay ahí? No, es que hay que hacer sondeos. ¿Pero cuánto cuesta un sondeo? Mucho. Entonces, ahora resulta que hay un montón de millones para hacer sondeos. Esperemos que eso siga adelante. ¿Hay alguien entonces que quiera hacerle alguna pregunta sobre estos proyectos? Sí, que estamos en stand-by. Sí. Sí, no, la pregunta más que nada es respecto a cómo está la situación de los recursos para recuperar. Realmente lleva más tiempo con respecto al deadline que hay para gastar estos 18 millones. O sea, ¿está contemplado extender el deadline, el plazo? A ver, a priori... ¿Me oís, no? Vale. A priori no se puede decir que se haya ninguna... ¿No se oye? Ahora, perdona. Que ahora mismo no podemos decir si se va a considerar ampliar los plazos o no. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo y se acerque, pues quizás se puede negociar mayor plazo o no. Lo que sí que es una realidad es que ha habido que rehacer los concursos y eso lo que conlleva es que también tiene que haber mucha voluntad por parte de la administración a una resolución rápida. Entonces, esto todavía hasta que no se acabe, se valoren y se vea si hay posibilidad de ampliar los plazos, a día de hoy no se puede garantizar nada. Son circunstancias sobrevenidas que no se ven contemplar. Sí, allí. Una pregunta, curiosidades. ¿El tipo de empresas que optan a este tipo de tecnología son al final del sector del petrolífero por similitudes de técnicas de sondeo, o son otro tipo ya de máquinas de sondeo, etcétera, que no tienen nada que ver con la exploración petrolífera? Perdona, ¿te importa que te pase el micrófono? Sí. La primera parte no te... Mira, la pregunta es una curiosidad simplemente porque cuando has hablado del tipo de equipos de sondeos que aquí no estarían disponibles en España, también se me ocurrió pensar en CEPSA, Repsol, que sí que tienen conocimiento y maquinaria de exploración petrolífera. Entonces, la duda es si es que realmente es otro entorno tecnológico completamente distinto, si son el mismo tipo de máquinas, etcétera, y si eventualmente son al final Repsol, CEPSAS, este tipo de empresas las que pueden optar a desarrollar estos proyectos por tener ya los equipos, básicamente. Pues puede haber empresas que ya cuenten con estas máquinas, como dices, como Repsol, CEPSA, grandes petroleras que ya pueden contar con ellos, que a lo mejor pueden contar o no, tampoco es seguro. Sí que es cierto que cuentan con ellos o tienen más facilidad que el resto, pero eso no quiere decir que estén disponibles. Y luego, por otro lado, hay otro tipo de beneficiarios o gente que se ha podido presentar que no tienen esos recursos, lo van a tener que subcontratar e importar de otros países. Una puntualización. La máquina es la misma, el taladro es el mismo. Lo que te decía, que el taladro es el mismo, da igual que sea, lo único que cambia es la completación. Y luego respecto a la CEPSA... Lo que ha dicho, ha dicho algo de la máquina la misma, pero... Que lo que cambia es la completación de pozo. Nada más. La agujero es el mismo, la y la máquina es la misma. Vale, el acabado. Y Repsol y CEPSA no tienen máquinas, las alquilan. Vamos, se trabaja mucho años allí y se alquilan. Entonces, igual que la alquila CEPSA, la puede alquilar por compañía. Se piden de Oriente Medio, de Mar del Norte, Tenemos que seguir adelante porque hay personas que se tienen que marchar. Muchas gracias, Maite, en todo caso. Si queréis hacer preguntas, cuando terminen los ponentes, se quedan aquí los que puedan un rato y seguimos. Os voy a presentar ahora a Fidel Martín González, que es profesor titular de Geodinámica Interna de la Universidad Rey Juan Carlos. Su currículo ha estado relacionado con los campos de la investigación y de la docencia desde su doctorado en la Universidad Complutense. Sus líneas principales de investigación se han centrado en la geología estructural, sismicidad y geología de terremotos, especialmente en el noroeste de la península ibérica y los Andes argentinos y chilenos. Ha publicado más de 80 artículos y es autor o coautor de 4 libros y 11 capítulos de libro. Entre estos trabajos destacan recientes artículos con nuevas ideas e hipótesis presentadas sobre las posibles causas de la anómala sismicidad intraplaca que se registra en Galicia y norte de Portugal y de la relación entre las fallas sismogénicas y su relación con la anomalía geotérmica.
En la actualidad es coordinador del Grupo de Investigación de Tectónica, Vulcanismo y Riesgos Asociados de la Universidad Rey Juan Carlos, TecVolRisk. Fidel, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias a LICOT por haberme invitado a estas jornadas. Y más cerca, pues, y la idea es hablar de esta primera parte, de que las jornadas es lo que hemos hablado de la parte cero, ¿no? El inicio en muchos de estos proyectos de geotermia. Voy a hablar de un proyecto que estamos ahora desarrollando y llevamos ya algún tiempo trabajando, y es un proyecto que destaco la parte multidisciplinar para entender lo complicado que muchas veces es conocer, explorar y finalmente tener una idea conceptual de lo que vamos a finalmente hacer el sondeo, porque la idea es que el sondeo no sea a un 50%, sino intentar reducir lo más posible la probabilidad de acertar con un conocimiento importante del medio y de lo que estamos perforando. Entonces, este proyecto, vamos a ver aquí, este proyecto está centrado en Galicia, norte de Portugal, que las aguas termales conocidas históricamente se utilizan, balnearios principalmente y otro tipo de actividades. Sin embargo, todos los intentos que se han realizado hasta el momento de sondeos para obtener agua a mayor temperatura y poder en algún momento obtener electricidad, pues no han funcionado, han sido un fracaso. Si miramos el mapa, el atlas de flujo de calor de Europa, pues está claro que hay una zona, que es esta de aquí, que destaca con muchísima claridad para toda la península, incluso para toda Europa. Quitando Italia, pues es una de las zonas que más destaca. Si nos hacemos un poquito de zoom, y vemos el mapa de flujo de calor de la península ibérica, pues nuevamente destaca de manera muy importante, no sé por qué hace esto, destaca de manera muy importante el norte de Portugal y Galicia. Es decir, que rápidamente nos llama la atención y es una de las zonas que, desde el punto de vista, incluso en este mapa que acá ya hemos visto, donde están las zonas áreas geotérmicas de España, pues si quitamos las de baja entalpía, las de media, claramente Galicia está en esta zona, con las zonas más importantes. Destacar que esta zona es amagmática, es decir, claro que las Islas Canarias, con una actividad volcánica reciente, o algunas de las zonas de la península con actividad volcánica reciente, pero si descartamos esas, pues claramente Galicia y norte de Portugal es una de las zonas con mayor temperatura y posibilidades de obtener este recurso para electricidad. Bien, en las zonas amagmáticas, pues ahí he sacado una frase de un libro, de cualquier libro clásico sobre geotermia, y claramente nos va a decir siempre lo mismo, que se requiere una permeabilidad secundaria o una gran fracturación que permita este intercambio de calor, y además que las zonas de mayor producción son las zonas más complejas, donde estas estructuras son las más complejas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando nos vamos a estas zonas, la información que tenemos, principalmente los mapas geológicos, pues no reflejan esta información, no porque los mapas geológicos ni muchísimo menos estén mal, ni eso, al revés, se hicieron con un objetivo, y el objetivo actual, que es este tipo de estructuras, esta complejidad de esas estructuras, que es donde se encuentran las zonas de mayor producción, pues no están estudiadas y no están suficientemente trabajadas. Sin embargo, cuando vamos a toda la zona esta, pues nos encontramos con un macizo antiguo, un macizo varisco, granítico, metasedimentario, del macizo ibérico que todos conocemos, que ha sido deformada posteriormente y con varios ciclos poliorogénicos, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que tenemos efectivamente un macizo muy fracturado, con alta permeabilidad por fracturación y con estructuras muy complejas, ¿de acuerdo? Es decir, además son estructuras que se han reactivado en numerosas ocasiones, ¿de acuerdo? Tanto en la orogenia varisca como en la extensión pérmica, muchas veces, que también ha quedado reflejada en la extensión mesozoica, como en la compresión alpina. Simplemente como ejemplo, es más en la zona de la zona cantábrica, pero tenemos unos cortes de unas estructuras donde se ve la complejidad que pueden tener
las estructuras. Este fue un trabajo que estuvimos haciendo donde llegaba un momento que es que hasta la simbología para expresar que una falla había sido inversa, luego había entrado en extensión, se había reactivado con extensión, luego había vuelto a ser reactivada durante el pérmico, luego vuelve a reactivarse y finalmente en el alpino volvemos a tenerla reactivada. Llegaba un momento que teníamos una cantidad de simbologías necesarias para expresar todo esto. Es decir, la complejidad de las estructuras es muy importante en este tipo de basamentos mariscos. ¿Y eso qué es lo que genera? Pues lo que genera es lo que vemos aquí. Estructuras con una gran variedad de zona de daño. Una gran variedad de zona de daño quiere decir desde zonas con de todo tipo, cataclasitas, brechas de falla muy permeables, es decir, hay gran variedad. No vale lo de que todas las estructuras o todas las fallas de esta zona tienen esta permeabilidad. Es mucho más complejo, hay mucha más complejidad a la hora del detalle de ver dónde está generándose esta fracturación, que es la que permite el ascenso de estas aguas termales. Si nosotros nos vamos un poquito y simplemente proyectamos dónde están las aguas termales en esta zona, ¿de acuerdo? Los puntos más rojos son los de mayor temperatura, hasta 60 grados, pues vemos que hay unas zonas donde evidentemente hay aguas termales, 30, 40 grados, pero hay una zona que destaca con mayor importancia, tanto en el norte de Portugal, he cortado más aquí en la zona de la península de España, pero hay una zona claramente en la zona de Orense y en la zona de Pontevedra. Nos quedamos con esta imagen para ver dónde está en superficie, o sea, dónde tenemos las manifestaciones en superficie de este proceso, y vamos allá. Y lo que proyecto aquí es la sismicidad. ¿Por qué proyecto la sismicidad? Bueno, la sismicidad es importante para este tipo de estudios porque nos va a dar el baseline para saber luego cualquier actuación que hagamos sobre este recurso en profundidad nos puede generar sismicidad. Ya sabemos que esto es un tema que hay que estudiarlo y es un tema que puede ser bastante conflictivo. No hay que darle la espalda, al revés, hay que conocerlo bien antes para que luego no se produzcan problemas. Y lo que se ve claramente, es que hay una sismicidad muy importante, una sismicidad anómala en el sentido de que tenemos la península ibérica, que prácticamente en esta zona no tenemos nada, toda la cuenca del Duero, la cordillera cantábrica, una sismicidad que prácticamente no existe. Sin embargo, aquí hay una sismicidad muy importante de moderada magnitud, pero muy importante en cuanto al número, terremotos de 3, 4 de magnitud. Esto, algo no. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver un poco esta sismicidad? ¿A qué se puede deber esta sismicidad? Primero porque hay que analizarla y luego pues un poco qué conexión tiene con todos estos procesos que es los que queremos estudiar para poder hacer un buen análisis y una buena planificación de esos sondeos que hemos estado hablando anteriormente. Simplemente destacar dónde se produce esta sismicidad principalmente, ¿vale? Donde hemos visto antes que hay esta anomalía de afloramientos de aguas termales, ¿de acuerdo? Principalmente Pontevedra y Orense. Bien, si nosotros hacemos un estudio más detallado de esta sismicidad, vemos que está directamente relacionada con sus mecanismos focales y el análisis de sismotectónico relacionado con estas estructuras. Es decir, que hay una relación entre las estructuras que hemos visto antes, las estructuras que nos están dando el termalismo y la sismicidad que tenemos en la actualidad. Esto es muy importante y es muy interesante porque en el momento en que no tengamos, podemos establecer que cuando no tenemos alguna de los datos, tanto de temperatura o no tenemos eso, podemos por medio de la sismicidad intuir dónde está el recurso en profundidad, que en superficie, ahora vamos a ver qué modelos tenemos, puede estar bastante difuminado, ¿de acuerdo?, por aguas superficiales que han enfriado. Lo que vamos a ver es cómo es esa sismicidad. Estamos también estudiando cómo es esa sismicidad. Bueno, la sismicidad no es toda igual, entonces, hay numerosos estudios que se hacen sobre cómo es la sismicidad, cómo se está generando, y nuevamente, en un análisis para explicarlo aquí de una manera muy rápida, podemos separar la sismicidad en enjambres y en clúster tipo secuencia. Y lo que se ve es que la sismicidad en enjambre, esta que está aquí en colores naranjas y rojos, está nuevamente relacionada con donde antes hemos visto los afloramientos termales y donde hemos visto antes esa sismicidad tan abundante, de moderada magnitud, pero tan abundante.
Sin embargo, estas serían estas zonas naranjas, sin embargo, tenemos una sismicidad bastante diferente en el resto del macizo, en el resto del macizo ibérico. Es decir, una sismicidad, como si dijéramos, normal, en el sentido de que son fallas que rompen sin un continuo enjambre. Bueno, simplemente aquí estos colores es uno de los múltiples parámetros que estamos estudiando, el parámetro B, donde se ve que la zona donde hay estas aguas termales está relacionada con el alto parámetro B y la aparición de estos enjambres. Si hacemos un análisis muy rápido de estos enjambres, ¿qué es también lo que estamos viendo? Pues que se produce un terremoto moderada magnitud, 5,1, y luego se produce un largo periodo con terremotos de menor magnitud, menor liberación de energía, pero mucho más constantes, mayor número. Vuelve a producirse uno grande y mantenemos esta sismicidad de fondo continua, prolongada, que en algunos casos llega a prolongarse hasta 20 años. Es decir, se produce el terremoto y 20 años después seguimos teniendo una continua generación de terremotos de estas magnitudes y con estas características. Bien, si nosotros hacemos espero que se vea bien, si nosotros hacemos simplemente una proyección y relocalizamos toda esta sismicidad, vemos que estos terremotos se producen un poco en profundidad y luego durante el tiempo van ascendiendo hacia la superficie. Bueno, aquí hay otra forma de representar esto mismo, es decir, se produce una ruptura, como si dijéramos, asciende toda esta sismicidad y se mantiene en enjambre en todo este canal durante mucho más tiempo. Y a esto le añadimos otra cosa más que es la contracción de volátiles endógenos. Cuando encima analizamos estas aguas termales, lo que se está observando es que hay una alta cantidad de volátiles con composiciones isotópicas profundas, endógenas profundas. Es decir, que estas fallas de alguna manera conectarían con zonas más profundas, enlazarían con estos fluidos y de alguna manera nos facilitarían el ascenso y el que la temperatura en superficie fuera mucho más alta de la que debería ser si simplemente lo que tenemos es una infiltración, como si dijéramos, por esta fracturación, se calentara por gradiente geotérmico y ascendiera. Este modelo pues es un modelo bastante clásico, que ya Simpson lo define y que se define, que es que una vez se produce un terremoto se puede romper parte de estos fluidos que encontramos en la falla y el ascenso de todo esto se produce a través del canal prioritario principal, que es una falla, que es un canal prioritario que conecta partes mucho más profundas con la superficie. Bueno, y además las implicaciones que tiene esto para cómo estas aguas a su vez son las que rebajan el esfuerzo necesario para la ruptura de las fallas, es decir, se está produciendo una retroalimentación, es decir, los propios terremotos generan y permiten el ascenso y la ruptura de los sellos y el bloqueo de la falla, y a su vez, según están ascendiendo, van generando esta sismicidad y reduciendo los esfuerzos necesarios de ruptura. Bueno, esto sería un poco el modelo sobre el que estamos trabajando, donde tenemos el noroeste con estas fallas que serían los canales prioritarios, con esa sismicidad asociada, con esos volátiles profundos. Un poco cómo sería este modelo, que es con el que estamos trabajando y con el que tenemos que precisarlo, porque por ahora se han hecho muy pocos estudios, y es el objetivo de este proyecto, donde bueno, pues hay una participación de aguas meteóricas más la participación de aguas en profundidad y por tanto el conocimiento de dónde se está produciendo, los canales por los que se está produciendo y la profundidad donde se está produciendo es fundamental para no solo gestionarlo, sino para incluso planificar cualquier tipo de utilización de este recurso o de planificación de un sondeo. Entonces, este proyecto, lo que intentamos, un proyecto de mucha gente, colegas, muchísima gente trabajando, yo soy un poco solamente el representante y el que cuento esto, pero somos muchísima gente trabajando en un montón de disciplinas porque es la única forma de abordar este tipo de yacimientos, vamos a decirlo. Es decir, no nos sirve solo una sola técnica, no nos sirve porque no dan resultados positivos, hay que abordarlo de todas estas cosas que hemos visto anteriormente. Por supuesto tenemos que conocer las estructuras,
el desconocimiento de la estructura es fallo seguro, porque ya no solo es encontrar la estructura, sino dentro de la estructura qué parte va a permitirlo. Es decir, dentro de una misma estructura, ya estamos viendo, pero esto también en cualquier bibliografía se puede encontrar, donde dentro de una misma estructura podemos tener partes que sí y partes que no. O sea, ni siquiera es suficiente con encontrar cuál es la estructura. Y en esto pues hay que tener una buena cartografía de las estructuras, buena cartografía estructural, métodos geofísicos que también estamos empleando, magnetotelúricos, eléctricos, diferentes tipos. Estudios palosísmicos en este caso vamos a aplicar, ¿por qué? Porque estas fallas son activas, entonces también tenemos esta relación con la actividad reciente y actual y los terremotos que se están produciendo. Una caracterización de la litosfera, tanto en los gradientes geotérmicos, que es lo que están produciendo. Esto tenemos que estudiar la sismicidad. Ay, aquí no se ve, pero aquí está puesto qué análisis de la sismicidad, no sé por qué no. ¿Cuáles son los análisis de la sismicidad? Análisis estadísticos, por supuesto, completitud de catálogo, análisis de catálogo, nuevamente, qué terremotos tenemos, cómo son, relocalización. El catálogo es muy bueno, pero hay que relocalizar, hay que situar exactamente dónde están en relación a las estructuras, estos terremotos que tienen una moderada magnitud, luego muchas veces son difíciles de relocalizar. Una caracterización, por supuesto, de los fluidos endógenos que estamos teniendo, caracterización físico-químicas, caracterizaciones isotópicas, y esto es lo que nos puede permitir, unido a dónde está localizada ahora mismo la geotermia, entender cuál es el proceso y cómo son los procesos en profundidad a los que vamos a intentar llegar, no solo los que tenemos en superficie, sino los que tenemos en profundidad y el modelo que puede explicarlos. Vale, y nada más, esto es un poco lo que quería contaros y este proyecto. Voy a hacerle yo una pregunta y luego si alguien quiere hacer alguna más. Yo me pregunto si te han contactado los de las empresas que han pedido los derechos mineros para estos trabajos de IDAE para que les expliques esto, porque a mí me da la impresión de que antes de empezar a hacer sondeos habría que hacer eso que haces. Y la otra pregunta es, el contexto geotectónico de Galicia, que es donde has estado hablando, es un modelo complejo en el sentido de que la historia geológica de Galicia, que estos terremotos realmente no tienen que ver con esa historia geológica, sino con la historia actual, porque son terremotos resultado de la tectónica de placas, en todo caso, que afecta a Galicia, aunque sea lejana. Y otra cosa que te diría, y la tercera pregunta es, se habla ahora mucho de hidrógeno natural, por lo menos nosotros estamos hablando mucho de hidrógeno natural, y hay formaciones geológicas de hierro o serpentinas que producen hidrógeno natural. A lo mejor en esos trabajos que estés haciendo os sale algún sitio donde salga hidrógeno natural, nos gustaría saberlo. Bueno, empezando por el final, con el hidrógeno todavía no nos hemos metido. Eso ya es otra cosa más, pero sí, por supuesto que podría, sí. Pero bueno, eso es una cosa así, eso sí que es una cosa del futuro. En cuanto a la conexión con las empresas, sí es cierto que además con este plan que se nos ha contado, pues fomentaba mucho directamente el sondeo. Y claro, esta parte lleva tiempo, no muchas veces dinero, pero sí tiempo. Lleva mucho tiempo la parte de exploración, la parte de entender el modelo, y esta parte, de hecho no se ha pedido me he dado cuenta que para la parte de Galicia y eso no se ha pedido nada en esta convocatoria. De forma que, efectivamente, yo creo que sí que habría que hacer hincapié en esta primera parte, esta parte exploratoria, porque es que primero reducimos el error de errar con el sondeo, que eso es importantísimo, y es que además luego la gestión que se puede hacer como posterioridad es fundamental para el recurso. Y en cuanto a Galicia, pues es una zona con ciertas características y complejidad. Está muy alejado del borde de placas, tenemos esta sismicidad, es una sismicidad intraplaca, y de hecho un termalismo muy anómalo. O sea, todo al final está conectado, efectivamente. Es que los gallegos somos así. ¿Alguna pregunta de la sala? Sí. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que se empieza a explorar hasta que el yacimiento realmente sale hacia adelante y con buenos resultados, digamos? En esa parte yo o sea, de hecho en esta parte no sabemos cuándo así se va a explotar o si va a llegarse a ese término. Claro, ahí es donde intentaría la siguiente parte. Nosotros tenemos relación con Repsol, están interesados en los resultados que estamos obteniendo
teniendo y hay muy buena comunicación, pero esa parte ya tienen que ser ellos. Yo invierto en bolsa, no habrá ninguna empresa pequeñita, cotizada, que esté interesada en... Pues no lo sé, pero está claro. Los científicos siempre están buscando muestras. Si aquí llega alguien que invierte en esto y se hace una patente de encuentra tu yacimiento de geotermia en 3 Lessons, a lo mejor. Sí, Sí, tengo una pregunta. ¿Has dicho que hay influencia de agua meteórica? sí. Entonces nos olvidamos del hidrógeno ya, si no. Ah, bueno, es que a ver, que queremos hidrógeno, queremos litio, queremos de todo a la vez. Ya. Sí, Somos bueno, geólogos. exactamente, lo del litio también es otra. A ver, ¿Cómo lo habéis detectado? ¿Análisis isotópico en...? En helio, sí. O sea, la componente mantélica podría ser 20% hasta ese entorno. Eso sería lo que nos estaría haciendo que estuviera incrementándose esa temperatura. Es decir, este sistema de fracturación en Galicia, en todo el macizo ibérico, es bastante general. El que allí se esté produciendo eso, creemos que es debido a este incremento que nos está dando estos fluidos profundos, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Es decir, claro que tiene que haber agua meteórica. De hecho, es que se ve y se registra eso. Y eso es lo que hace que podamos tener un sitio donde en profundidad tengamos temperaturas muy altas, agua con temperaturas muy altas, pero que en superficie no tengamos nada. Este es parte del objetivo del proyecto, es decir, poder un poco desligar en que en superficie tengamos la manifestación de agua a alta temperatura con lo que en realidad está pasando debajo, porque en superficie se puede estar enfriando absolutamente todo. Ese es el objetivo, de hecho es lo que se intenta con un sondeo, evitar ese enfriamiento, y en este caso es evidente, o creemos que es evidente. Muy bien, muchas gracias, Fidel. Si no hay más preguntas, le doy la palabra a nuestro siguiente ponente, que es Raico Marrero Díaz, que es licenciado en Geología por la Universidad de Granada y doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña. Sus principales áreas de investigación son la hidrogeología en terrenos volcánicos, especialmente la hidroquímica, isótopos y los gases disueltos, el estudio de fenómeno volcánico con especial relevancia a la vigilancia volcánica. Está muy bien porque en La Palma habéis practicado mucho, y no sé, estabas en La Palma, ¿no? ¿Estabas tú cuando en el... No me había incorporado todavía. Todavía no estabas. Es que, los estudios de exploración y caracterización de potencial geotérmico tanto en terrenos volcánicos como en cuencas sedimentarias. En estas últimas centró su investigación durante la estancia postdoc en el Laboratorio Nacional de Energía y Geología de Portugal. Entre el 2018 y el 2022 estuvo trabajando para Traxatec y participó activamente en la redacción y publicación de los planes hidrológicos y en los planes de gestión del riesgo de inundaciones de 7 demarcaciones hidrográficas de Canarias. Desde el año 2022 forma parte del Instituto Geológico y Minero de España y está en la Unidad Territorial de Canarias con sede en Gran Canarias. Y nos va a hablar precisamente de Canarias, pasado, presente y futuro de la geotermia en Canarias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. De nada, pues agradecer al ICO, a CERESADE la invitación, organizadores de esta feria. La posibilidad de hablar de geotermia de alta entalpía profunda en Canarias. Una de las hot topics que hay ahora, como han visto, ¿no? Con las ayudas del IDAE, y que me va a venir muy bien toda la presentación que ha hecho Maite para contextualizar todo lo que se ha hecho hasta ahora. Dado que solo tengo 20 minutos, tampoco les voy a hablar de muchas de las cosas que ya se han hablado, que es la geotermia profunda, dónde está, cuál es su potencial, 24/7, todo eso ya lo sabemos, ¿no? Pero también que tiene una gran incertidumbre, como también se ha quedado demostrado con la presentación de Fidel. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba mucho en clase de historia, que siempre cuando estábamos estudiando historia nos sabíamos todo sobre la Reconquista, pero nunca llegábamos a la Guerra Civil, y siempre nos pasaba. Entonces yo quería empezar por el final. Y entonces les presento la central geotérmica, la primera de España, TID1, con 200 megavatios de potencia instalada, donde se hace también revalorización de la salmuera, se aprovecha el litio, reduce el 20% de emisiones,
situado en Vilaflor, en el centro de la isla, el término municipal más alto. Obviamente todo esto es broma, no existe a día de hoy, ¿vale? Pero se los quiero dejar ya claro hacia dónde vamos. Ojalá terminemos en esta situación. Así que vamos a empezar por la reconquista. El mix energético en Canarias para producir electricidad, ¿cuál es? Tenemos, por fortuna o desgracia, pues una situación en la que a día de hoy el 20% de la electricidad se produce con energías renovables. De esos 20%, las islas muy diferentes, algunas con más, otras con menos. Sobre todo depende de Tenerife y Gran Canaria, que son las islas con mayor población, que son 2 millones de habitantes en Canarias actualmente, y en Tenerife y Gran Canaria hay como 1.800.000 aproximadamente. Por tanto, el mix final que se observa en Canarias es el producto de esas islas. Si vamos un poco al detalle de cuál sería el origen de esa energía renovable, vemos que la palabra geotermia no aparece por ningún lado. Tenemos fotovoltaica y eólica principalmente, y un poquito de hidroeólica, que eso es otro tema aparte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una situación que, como hemos hablado y ustedes conocen, Canarias ha centrado muchas de las miradas por el potencial geotérmico que tiene. Tenemos volcanismo reciente de los últimos 10.000 años y volcanismo histórico. Aquí les he presentado una imagen de lo que serían las erupciones históricas de Canarias, que se saben desde por lo menos que hay documentos en el siglo XV, finales del siglo XV, hasta la última que ha pasado hace 2 años. Tenemos, algunos de ustedes posiblemente hayan visto más de 2 y 3, yo he visto solo 2, pero tenemos la erupción del Chinchero, que fue en 1909 en Tenerife, la última que se produjo en Tenerife. Tenemos las 3 de La Palma de 1949-1971 y la del 2021 del Tagoro, y también del Tagojoaite, perdón, y tenemos del Tagoro del 2011 que fue submarina en la isla de Hierro. Todo esto nos lleva a confirmar lo que todo el mundo sabe, que ya lo hemos visto 50.000 veces repetido, que son estos mapas. ¿Dónde está el potencial geotérmico de alta entalpía en España? En Canarias. ¿De acuerdo? Pues bueno, les voy a decir, tal y como las ayudas del IDA han focalizado muy bien, hasta ahora todo el background que existe de conocimiento centra los estudios prácticamente en estas 4 islas. ¿Por qué? Por la existencia de manifestaciones geotérmicas, superficiales, fumarolas, fuentes con aguas calientes, etcétera, etcétera. Y hay 3 islas que se descartan, casi por defecto. Fuerteventura no tiene ningún tipo de manifestación, anomalía que, hasta lo que se sabe, pueda estar indicando la existencia de un reservorio profundo o de algún tipo de recurso que sea aprovechable con lo que se conoce actualmente como geotermia convencional. La Gomera, 3/4 partes de lo mismo. El Hierro ya no. Lo que pasa es que en el Hierro tenemos un problema, que es que solo viven 5.000 personas. Entonces, la inversión, como ustedes han visto, para cualquier cosa de geotermia de este tipo, no se compensa. No hay nadie que quiera meterse aquí solo para esto. Al final, con 4 aerogeneradores o 5, han conseguido un 60% de producción de energía renovable. O sea que, por eso las descartamos al principio. Pues vamos a empezar por aquella que tiene más estudios, Lanzarote. Voy a ir bastante rápido, tengo bastantes diapositivas, yo creo que más o menos me va a dar tiempo, pero la charla la he hecho bastante didáctica. Si después creen que hay alguna cosa un poco más técnica o lo que sea, pues también me lo pueden preguntar. Lanzarote, como ustedes saben, tuvo 2 grandes erupciones, una gran erupción en 1730 al 36, 6 años, y después otra reactivación en 1824, fueron erupciones fisurales, claramente, cubrieron prácticamente 1/3 de la isla y generaron una serie de más de 30 centros de emisión. En una zona específica, que es en el Parque Nacional de Timanfaya, en el islote de Hilario, seguro que muchos han estado por allí, hay unas manifestaciones geotermales muy evidentes. Son de las zonas del planeta donde mayor temperatura hay a menor profundidad. A 15 metros estamos hablando de 600 grados, si no me equivoco, en algunos de los sondeos. Hay un geyser que se artificialmente, hay un restaurante y hay una serie de condicionantes que siempre han llamado la atención. Desde los primeros estudios que hicieron de geotermia en España, en Canarias, se centraron en Lanzarote en 1948 y en 49. Cuando ya empezamos a aplicar el método científico y a ver qué es lo que pasaba aquí, se descubren cosas muy raras
prácticamente únicas en el mundo, que es que la composición isotópica del vapor que salía por ahí tenía un fraccionamiento isotópico del oxígeno muy alto. O sea, eran aguas muy pesadas. Y eso solo se podía representar, se podía entender si tenías agua marina en profundidad y a una altísima temperatura. Miel sobre hojuelas. Tenemos manifestaciones geotermales en superficie, tenemos 600 grados, aquí debajo tiene que haber magma. Pues vamos a ello. Hacen un sondeo de 2.700 metros. El más profundo que a día de hoy existe en Canarias, el sondeo Lanzarote 1. Lo hacen en... no sé si se ve el cursor. No, bueno, lo señalo por aquí. A lo largo de una fractura, es una zona parque nacional, tienen que tener cuidado. Las estimaciones son correctas, es decir, a la profundidad que pensaban encontrar el basamento sedimentario, que es en el que pensaban que estaba ese recurso geotérmico, que era a 2.700 metros, lo encuentran, pero las temperaturas no son ni por asomo lo que esperaban. Les dejo con la intriga, ahora les comentaré. Siguen los estudios, dicen, oye, este sondeo no sabemos por qué nos ha fallado, pero hacemos modelos geoquímicos y nos siguen diciendo que debe haber un cuerpo magmático a unos 4 kilómetros de profundidad, no demasiado grande, pero muy caliente. Hacen un nuevo proyecto, que es el proyecto Jules, llenan todo de sondeos y efectivamente les dan muchas temperaturas. Sondeos muy pequeñitos, son de pues, 70, 80, 90 metros. Y sacan unas conclusiones donde siguen apostando por esta situación, pero se queda aquí. Baja el tema del petróleo, el precio del petróleo, se paran los estudios. ¿Cuál es el origen? A ver, que aquí se me saltó una diapositiva. No sé cómo se ve. ¿Cuál es el problema que tenemos? Según las últimas comunicaciones o dentro de la comunidad científica, se piensa que el sondeo Lanzarote 1 tuvo la mala suerte de coger una rama descendente de estos flujos convectivos que se generan, de estas células convectivas que se generan en sistemas de este tipo de geotermias convencionales. ¿Puede ser? ¿No puede ser? Puede ser una hipótesis. Se me pasó la diapositiva, no sé por qué. Les decía que todos decían que hay un reservorio de 4 kilómetros de profundidad, 900 grados, y solo las anomalías térmicas se pueden explicar así. Pero hay estudios recientes que hacen modelos de transmisión de calor que solo con el espesor de las coladas que hay en Timanfaya, enfriándose, que es mucho más del que se pensaba que era, ya dan las temperaturas que podrían estar observándose en superficie. Es decir, son las coladas de la erupción del Timanfaya enfriándose. Y lo han medido a través de la subsidencia. No obstante, pues bueno, tenemos otro tipo de posibilidades y esto es un proyecto piloto que ahora mismo se está llevando a cabo en la zona de Timanfaya, aplicando el efecto termoeléctrico con el uso de las placas Peltier, que seguro que muchos de ustedes, y además vienen de la feria, pues lo conocerán. Consiguen producir electricidad a partir del diferencial térmico entre una roca que está a 600 grados y la temperatura del aire que está a 15, 18, 20 grados. Y están instalados en el islote de Hilario, en la zona donde estaban las mayores manifestaciones. Es verdad que no da mucho, pero es un aprovechamiento residual y que se puede utilizar. Otra de las cosas que también es importante resaltar es que recientemente también se ha encontrado una imagen térmica de la cual no se tenía conocimiento, donde se observan anomalías de temperatura fuera del Parque Nacional. El Parque Nacional, como siempre, como han dicho Maite y las ayudas del IDAE, no se puede perforar, hay muchas restricciones para perforar en espacios protegidos. Pues aquí estaríamos fuera. Habría que investigar estas anomalías térmicas. Por tanto, Lanzarote, a día de hoy, para generación de recursos geotérmicos para producción de electricidad, Gran Canaria. En Gran Canaria tenemos, no hay erupciones históricas, pero sí hay holocénicas, hay hasta 24. La última era de la caldera de Bandama hace 2000 años, una erupción fratomagmática muy cerca de la capital. Y también tenemos otras evidencias indirectas, como por ejemplo la circulación de fluidos hidrotermales que han dejado unos depósitos muy espectaculares en la caldera de Tejeda,
el sureste de la isla. El IGME entra en la década de oro de la geotermia cuando la crisis del petróleo muy fuerte en Gran Canaria y en Tenerife, porque es donde hay más demanda energética, y en Gran Canaria descubren una zona donde las temperaturas de las aguas subterráneas son siempre elevadas. Aplican geotermómetros, aplican geoquímica y les salen también unos valores en torno a 100, 150, 200 grados, depende de los geotermómetros que apliquen. Y siempre están en esta zona, en el sureste. Avanzan en el año 83 con dos sondeos de 670, 640 metros de profundidad en Agüimes y el Barranco de Las Palmas, y confirman que tienen un gradiente geotérmico el doble del normal, en torno a 6,5, 7,5, no sé si será problema del cable, voy a desenchufarlo, vuelvo a enchufar. Entre 6,5 y 7,5 por 100 metros, es decir, estamos hablando que es prácticamente el doble, pero es verdad que los sondeos se quedan en esa situación. A ver. No, yo continúo hablando, no pasa nada, es lo que se conecta. Y el otro vez pasó. Sí, está conectado. Sí, no pasa nada. Bueno, así también descanso y un poco. Sí, porque además te quedan pocos minutos. Vale. Aprovecho. Es que se entiende también los dos por qué. Me huele a 10. Le ha roto con geotermia, eso es más difícil. Antes sí, no. Sí. Por mando la tele estaba. Si lo pillo, está aquí. De acuerdo. Vamos a ver si ahora funciona. Pues lo que les comentaba, no solo el IGME, también estudios posteriores confirman siempre esta temperatura en esta zona de la isla. Cuando ya pasamos a estudios más recientes, estos son estudios muy recientes, del año 2021, del año 2023, donde hacen magnetotelúrica, donde hacen sísmica pasiva, tomografía de ruido sísmico, llegan a una configuración bastante peculiar, donde las fallas de la caldera de Tejeda pueden estar haciendo, o cambios litológicos pueden estar haciendo de límites de sistemas de circulación hidrotermal relativamente profunda del agua de mar. ¿Vale? Llegan hacia el centro de la isla y se observan sobre todo en las anomalías que tenemos en los bordes. ¿De acuerdo? Ambos estudios llegan a unas conclusiones muy parecidas y detectan que la zona del sureste, en esta zona de por aquí, y el sur de la isla son las zonas con mayor potencial. Hay otras opciones, y esto es no sé ni cómo se pronuncia, Ivor Loop, que son tecnologías que se están ahora mismo ya practicando. Están bautizándolo aquí, el primer cabezal del trépano de perforación de una instalación que están haciendo actualmente en Alemania y que no necesitan sino tener un sitio donde perforar, nada más, porque tienen para perforar direccionalmente y si encima tienen un gradiente geotérmico que pueda ser mayor del que necesitan, bueno, no necesitan ni siquiera el fluido, son sistemas cerrados a 3-4 kilómetros de profundidad. Es una posibilidad que existe, que si se demuestra se podría aplicar en sitios como Gran Canaria. Dejamos Gran Canaria también pendiente. Vamos a pasar rápido, que si me queda poco tiempo voy a dejar lo bueno por el final. Tenerife, no les voy a decir nada que ya no sepan. El Teide, Fumarolas, unas erupciones históricas entre 1704 y 1909. El IGME se centra, igual que en Gran Canaria, hacen una serie de estudios magnetotelúricas, detectan anomalías dentro del Parque Nacional, en las dorsales, identifican en las aguas subterráneas, en los acuíferos, unas zonas asociadas al complejo Teide Pico Viejo, pero también a las erupciones históricas, a lo largo de lo que pueden ser algunos tipos de fracturas asociadas a donde se producen también las erupciones históricas, e incluso desarrollan algunos modelos para explicar
en la geoquímica de gases que se observa, cuál es el origen de los gases que se ven en las galerías y cuáles serían las características del reservorio. Se identifica un reservorio central a unos 2-3 kilómetros de profundidad, más o menos a cota cero, un poquito más abajo de lo que sería la cota a nivel del mar, y algunos cuerpos magmáticos de menor entidad en las dorsales asociados a las erupciones históricas. Con todo esto, segundo sondeo profundo en Canarias, el primero Lanzarote 1, Tenerife 1, pues empate. Ninguno de los dos consigue lo que estaban buscando. En este caso, con una perforación mucho menos profunda, o sea, solo 1070 metros, que en su fase final pasan al principio de tener un gradiente geotérmico muy bajo, pero que en los últimos 100 metros estamos hablando de 10 grados. ¿Vale? Entonces, según los estudios que se habían planteado, confirman lo que querían ver, que era más o menos en la zona donde había un cuerpo más conductivo, ya estaban empezando a tocarlo. Estaremos aquí, esto es un mapa de un corte de magnetotelúrica, no se consigue ver. Pasamos al ostracismo, oscuridad, 1993-2005, en la comunidad canaria política, social, científica se piensa que la geotermia no tiene futuro, hasta que llega Petroterm, una empresa australiana, desembarca en Canarias, ve un potencial, solicita permiso de explotación de investigación en Tenerife, en La Palma y en Gran Canaria, y junto con entidades locales como el Involcán, el ITER y otras instituciones, la Universidad de Barcelona, etcétera, etcétera, empiezan a tener una serie de proyectos donde desarrollan, aplican la ciencia moderna, estamos hablando del siglo XXI, con modelos 3D, modelos MT en 3D, toda esta casuística que ya se aplica normalmente en la ciencia de investigación para la geotermia, de una forma holística, multidisciplinar, la palabra que le quieran poner. Al final llegan a una conclusión que es bastante parecida a la que ya había, ¿vale? Pero con la diferencia que ahora determinan que existe un sistema, que es muy probable que en Tenerife exista un sistema típico convencional, atrapado, sistema hidrotermal, que esté aislado de lo que observamos en superficie, y de ahí la poca, entre comillas, evidencias de manifestaciones geotérmicas de superficie por un CLECAP, una capa de alteración más o menos desarrollada. Y se buscan las zonas donde podría encontrarse, identificarse las zonas donde ese CLECAP, que hay que atravesarlo, sea menos espeso y esté más cerca de la superficie, pues, para que el sondeo no sea tan costoso. En 2020 la estrategia de la geotermia en Canarias identifica unos pasos a seguir, que yo creo que el IDAE los ha potenciado, y se saca el año pasado, como bien ha contado Maite, un concurso para las matrículas mineras caducadas. Aparte de eso había otras cuadrículas que también ya habían sido adquiridas por Repsol, y había otras zonas que no estaban caducadas. De estas pues se saca un concurso, al final este sería el resultado del concurso a día de hoy, con la participación de DISA, que es una empresa lo digo para responder un poco a las preguntas de quiénes eran las empresas que están detrás, ITER y Volcán, Repsol, UNELCO, que al final es Enel, y EGC, Energía Geotérmica Canarias, que es DISA, que es una empresa multinacional, pero con sede en Canarias de hidrocarburos. ¿Ahora qué tienen? Pues tienen que perforar entre 1 y 3 sondeos profundos de más de 1 kilómetro, como dicen bien las ayudas del IDAE, y tienen varias zonas. Una a la dorsal noroeste, que es esta zona de aquí, y otra esta zona de aquí. Y tienen que hacer estudios más de detalle, hay que hacer estudios, volver a replantear los estudios geofísicos, geológicos, estructurales, de MT, etcétera, etcétera, etcétera. Tenerife, bien. La Palma, terminando muy rápido. Erupciones, potencial, aparte de eso está la Fuente Santa, hay unas aguas termales que quedaron sepultadas en la erupción de 1767, me pueden matar mis colegas del IME de Canarias si no me lo sé, que sepultan una fuente que había costera de tipo mineral, que es la Fuente Santa. Con la erupción del Teneguía y con esa existencia de conocimiento de esa fuente, el IGME también se centra en los años 70-80 en esa zona, hace muchos sondeos, identifica que en el cráter del Teneguía todavía se mantienen muchas de las anomalías, la magnetotelúrica y varias de las cosas que en esa época eran pioneras. Incluso hay un proyecto de aprovechamiento un
poco más desde el punto de vista privado, de un consorcio alemán, si no me equivoco, donde estudian el origen de estas anomalías de la Fuente Santa y descartan que existan fluidos geotérmicos profundos. Básicamente lo que tienes es un agua meteórica que se infiltra y, parecido al final un poco a lo que sucede en varios sitios, adquiere unas características termominerales por la interacción con los fluidos profundos que están ascendiendo a través de diques, canales, fracturas que existen en esa zona. Estudios más recientes de magnetotelúrica o de potencial espontáneo identifican cuerpos o zonas de baja resistividad en la zona del edificio Cumbre Vieja, que es donde se han producido todas las erupciones históricas. Estudios de MT, estudios de tomografía de ruido sísmico mucho más recientes, como estos del 2020-2023, ponen de nuevo manifiesto la existencia de esos cuerpos donde tienen un potencial muy grande desde el punto de vista geotérmico si son realmente aprovechables. El concurso, como ya dijo Maite, pues este fue lo que sacaron y esto es lo que han tenido que volver a sacar por el problema que han tenido con el dominio público marítimo terrestre. Y entonces tenemos, bueno, esta es la situación de hoy. ¿Cuál es el futuro? Pues tenemos esto, una subvención de la IDA de 110 millones que tenemos que ejecutar antes del 31 de enero del 2026. ¿Y si no da tiempo? ¿Seguiríamos otros 30 años sin saber qué es lo que pasa? Yo propongo una cosa. Les digo dos números. La generación eléctrica en Canarias cuesta 2.000 millones de euros anuales. 1.000 de lo que cuesta, más otros 1.000 de sobrecostes que pagan todos los españoles para que el precio en Canarias sea igual de electricidad aquí que en Soria que en Canarias. ¿De acuerdo? Si cogemos solo un 10% de esos 1.000 millones durante 3 años, tendríamos 300 millones de euros para hacer virguerías. Yo lo dejo. Conclusiones ya las saben, no os voy a repetir y espero que no se hayan quedado dormidos. Bueno, me ha gustado tu última transparencia porque esa es justamente las transparencias que hacemos en el Colegio de Geólogos. La solución es esta, hágalo. Me parece bien que, por cierto, si se hace en algún momento el Instituto Volcanológico de Canarias, se supone que tenía que estar ya construido, pues una de las propuestas sea financienos con un porcentaje del gasto para poder dar energía a Canarias. ¿Sabe? ¿Hay alguna pregunta de los presentes? Si no, le doy la palabra, muchas gracias, y le doy la palabra a nuestro último ponente de hoy, que es Serezade. Ya no veo nada, porque ya se ha hecho de noche. Bueno, Serezade Díaz Martos es geóloga y cuenta con un doble máster de hidrología por una Universidad Politécnica de Barcelona y de Energía y Energías Renovables por la Universidad de Reykjavik, que es donde yo la conocí. Los últimos 10 años los ha dedicado a la ingeniería de yacimientos, proyectos geotérmicos de generación eléctrica, trabajando en campos mexicanos y especializándose en modelos numéricos en Islandia. Actualmente lidera su propia consultoría, ES Geotermia, y trabaja en proyectos europeos de media y baja entalpía con fines de generación de calor y aprovechamiento industrial. Serezade, te cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero al Colegio de Geólogos por otra vez realizar las presentaciones y también a todos los ponentes porque me parece que está cogiendo nivel, ¿no? Año tras año vemos cada vez más nivel en las ponencias. Y bueno, lo que vengo a presentaros es un curso que estamos trabajando junto con el ICOG y viene un poco al calor, nunca mejor dicho, de este intento que está haciendo nuestro país por desarrollar la geotermia. Yo creo que hemos visto que no es sencillo. La ponencia de Fidel creo que ha reflejado un poco el inmenso trabajo que lleva el caracterizar un yacimiento geotérmico y él muy bien lo ha expresado, no solamente es dinero, también es tiempo. Entonces a veces
queremos empezar la casa por el tejado y hay que empezar a labrar mucho antes del final, ¿no? O sea, las bebidas del IDAE caen súper bien, pero caen un poco a prisa. Yo creo que no tenemos todavía caracterizado demasiado bien el territorio. Y bueno, voy a empezar a pasar diapositivas. Bueno, mi presentación yo creo que ya me ha presentado. Vale, sí, esto está bien. Este es el mapa que ha salido en una y todas las presentaciones. Esto es lo que sabemos de la geotermia en España. Que tenemos alta, que tenemos media y que tenemos baja en todo el territorio, pero hasta aquí. O sea, esto no sé si se hizo en los 60, pero no ha evolucionado. Entonces, yo creo que es el momento de empezar a caracterizar los yacimientos y eso pasa por definirlos en lo que son, ¿no? Y el proyecto, por ejemplo, de Fidel, el de Orense, es un paso adelante en la geotermia en España. Él ha llegado a la geotermia a través de la sísmica, ¿no? Y la teoría de una fractura profunda que esté llevando agua caliente a superficie parece banal, pero es fundamental. O sea, si no conocemos los yacimientos, jamás vamos a ser exitosos. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar en el curso? Está muy incipiente, pero bueno, geología estructural. La estructural, no sé por qué, pasa desapercibida y no hay geotermia si no hay geología estructural. O sea, es lo primero que se tiene que estudiar y no sé por qué razón no es muy llamativa, quizás porque es muy de campo, es muy laboriosa, no tiene así modelos muy... pero vamos, es totalmente fundamental. Y la geología estructural enfocada a la geotermia. No todas las fracturas llevan agua. O sea, al final lo que tenemos que tener claro es que vamos a buscar agua y el agua se mueve en fracturas. Es agua caliente, pero es agua. Y no todas las fracturas se comportan de la misma manera. Ya, bueno, pues mi compañero ha hablado un poco eso, de los procesos geológicos extensos, que tenemos muchísima suerte de que eso ha ocurrido en España, pues nos dan fracturas que han sido selladas, fracturas que están ahora funcionando, que han sido reactivadas, etc. Entonces, ese estudio es fundamental. La alteración hidrotermal. Bueno, una cosa importante en la geología estructural es que todos los sondeos tienen que tener un objetivo. O sea, un sondeo se hace hacia un objetivo y ese objetivo normalmente es estructural. Normalmente, no siempre, pero normalmente. Y se van casando con diferentes técnicas. Bueno, la alteración hidrotermal, la superficial es evidente, pero ¿por qué es importante? Y luego otra cosa de la que no se habla es, estamos a las puertas de las perforaciones, pero ¿cómo se va a hacer esa perforación? Cuando se hace una perforación geotérmica tiene que haber alguien muestreando los ripios que están saliendo del sondeo para saber qué alteraciones hidrotermales y qué temperatura podemos esperar. Por lo menos en un pasado había esta temperatura. Entonces el papel del geólogo aquí es fundamental y es muy específico. Geoquímica es un poquito más conocida, todo el mundo habrá oído hablar de los geotermómetros, pues hablaremos de los geotermómetros también. Y hablaremos de los muestreos, que hay diversos tipos, líquidos, gases, y sobre todo también un poco entender la química, por qué ha llegado ahí. O sea, los procesos hidrotermales tienen, hay yacimientos geotérmicos porque hay unos procesos hidrotermales que han modificado la química y a través de esa química podemos ir al inicio. Bueno, pues modelos geoquímicos también hablaremos y todo ejercicios prácticos porque al final es como se aprende y ya no estamos para teorías, me parece. Geofísica es un poquito más conocida, sobre todo por los magnetotelúricos, parece que son como la estrella, ¿no?, de la geotermia, pero hay que decir algo. Los magnetotelúricos funcionan sobre todo cuando hay este modelo de Claycap que ha comentado también mi compañero,
Es decir, que hay una diferencia de resistividades y hay mucha temperatura que ha permitido, y discúlpenme la palabra, tostar las arcillas de manera que yo vea esa diferencia no me sale la palabra, resistividad, gracias. Pues yo podré tener ese contraste, pero si no ha habido la suficiente temperatura como puede ser en el resto de España, pues hay que utilizar otras técnicas y bueno, pues las hay, ¿vale? Está la gravimetría, la sísmica, etc. También ejercicios prácticos. Y luego la ingeniería de yacimiento. También a las puertas de la perforación es muy importante medirlos. Hasta ahora estamos muy centrados en la exploración y es evidente porque estamos en esa etapa, pero la exploración mueve horquillas muy amplias, ¿no? Estamos en esta profundidad, entre esta y esta temperatura. Una vez que se hace el pozo, se cuantifica y eso lo hace la ingeniería de yacimiento. ¿Qué temperatura? ¿Qué fluido? ¿Quién dice qué es exitoso y qué no? Pues la ingeniería de yacimiento, ¿no? Hablaremos un poco de los análisis y la interpretación y de cómo se evalúa un pozo geotérmico al fin y al cabo. Modelos también, yo creo que hay un poco de batiburrillo, ¿no? Los modelos son como muy llamativos y pueden como atraer mucho la atención, sobre todo los modelos numéricos, ¿no? Pero hay diferentes modelos y cada uno tiene que usarse en el momento adecuado. Los modelos numéricos, por ejemplo, son idóneos para yacimientos que ya están en explotación y que tenemos registro histórico. Ahora mismo lo que tenemos que tener son modelos conceptuales y, por ejemplo, mi compañero Raico también ha presentado modelos conceptuales. En eso es en lo que hay que trabajar, en tener modelos conceptuales para poder planificar no solamente las próximas exploraciones, sino también los sondeos. Y bueno, economía, pues aquí ha salido una pregunta, ¿no? Costes, tiempos de todos estos procesos. Al final, la geotermia pues puede ser muy bonita desde el punto de vista educativo, pero lo que queremos es generar, ¿no? Y calor o electricidad. Y bueno, pues esto tiene unos tiempos. También podemos hablar de ejemplos de desarrollo geotérmicos en otros países. Al final, no estamos inventando la rueda porque ya se ha hecho en otros países, pero sí es verdad que la geotermia tiene esta característica intrínseca, que muy bien ha comentado Maite, y autóctona. Es decir, no hay yacimiento geotérmico igual porque no hay geología igual, pero además es que España está en un momento y en una situación en el que no van a venir los islandeses a decirnos cómo tenemos que hacer, porque ellos tienen sus propios problemas, ellos perforan y tienen magma. Eso no ocurre aquí. Aquí tenemos manifestaciones termales en Galicia y todavía no comprendemos bien cómo explotarlo o qué cantidad podemos. Entonces, bueno, pues el tema económico también es importante. Y bueno, más allá de la exploración, estamos muy centrados en la exploración porque es lo que nos toca, evidentemente, pero hay un más allá. En el más allá, ya los geólogos tomamos un papel secundario, pero estamos allí, ¿vale? Y bueno, pues hablaremos de eso, de ingeniería, de qué se hace en un campo geotérmico una vez que ya está rodando y por qué hay que seguir trabajando en él desde el punto de vista geológico. Por eso digo, la geotermia abarca un montón de disciplinas y en un proyecto ya desarrollado, pues ya son ingenieros eléctricos, mecánicos, hay muchísimas disciplinas. Pero ahora, evidentemente, pues son los geólogos los que tienen mucho que decir. También hablaremos de baja, ¿vale? No es mi punto fuerte, pero bueno, se entiende que hay que darle un impulso a la geotermia desde todos los puntos posibles, porque lo necesitamos realmente. Bueno, así lo podéis ver en la diapositiva, pero bueno, son conceptos claves que es la geotermia, tipos de diseños de baja, pues esos sistemas de pozos en superficies y la perforación. También hablaremos, no está aquí puesto, pero de los procesos burocráticos que al final son muy importantes.
las bombas de calor y caso práctico. O sea, todo el curso tiene que tener una evaluación como todos los cursos del ICO y bueno, pues básicamente es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Serezade, por tu charla explicativa del curso este que va a haber en breve. Yo creo que el de alta entropía es el que ahora necesitarían todos los de Repsol y demás compañías que andan por ahí haciendo esos sondeos. Pero no olvidemos que en España el ciudadano medio lo que puede consumir es baja y entonces creo que no hay formación suficiente en este país para toda la cantidad de horas que van a necesitar geotermia de baja en los próximos años. ¿Alguien le quiere hacer alguna preguntita a Serezade o a alguno otro de los ponentes? Sí. ¿Cuál es la experiencia que el yacimiento de primera exploración que tiene más probabilidad de éxito realmente? ¿Me preguntas eso? Una pregunta. Realmente, si tuviera que aportar preguntas. Madre mía, me pones en un compromiso. O sea, sinceramente creo que no ha habido el proceso de exploración per se en ninguno y el que más se acerca, fíjate lo que te voy a decir, es el que ha presentado Fidel. O sea, creo que está siguiendo los pasos que debe de seguir un proyecto a pesar de ser meramente universitario, ¿vale? Es lo que te digo así, pero por supuesto lo que es el potencial está en Canarias. Esperemos que los proyectos de Canarias pues, se acerquen y se hagan muchas exploraciones, es lo que hay que hacer ahora. Gastar en geología, ¿ves? Es lo que yo digo siempre. Gasta en geología y será feliz. Sí. Sí, pero los gastos es calderilla lo que hay que gastarse. O sea, tú lo comparas, por ejemplo, con los túneles de Pajares, que se licitaron por 900 millones de euros y han costado 3.500 millones de euros, y 110 millones de euros es una ridiculez. Es decir, de alguna manera hay que hacer ver a los poderes, al Ministerio de Industria, como quiera que se llame ahora, que el gasto es ridículo comparado con otros gastos que estamos haciendo para muchas veces tirar el dinero, como ocurrió en Pajares, que es uno de los mayores fracasos de la ingeniería española. Espero que no haya ningún ingeniero de caminos presente. No, pero a mí me gusta lo que ha dicho Raico, es muy fácil, el 10% de no sé qué, y ya está, con ese dinero pues exploramos durante 10 años. Es verdad, yo estoy de acuerdo con una cosa, en geología no es venga ya mañana, no. Ya habéis visto que los estudios son complejos. A ver, seguimos bajo la égida de la tectónica de placas, así que todo funciona en eso, ¿no? Y todavía no sabemos muy bien por qué, porque el caso gallego es intraplaca. Entonces, en Canarias también es intraplaca, por cierto. Lo que pasa es que es una pluma mantélica y entonces, hasta que todo ese modelo conceptual se convierte en un sondeo donde has acertado y estás sacando agua a 700 grados y entonces no sé qué, eso llega a una inversión, sí. Y entonces, efectivamente, pero eso quizás si aprovecho para extenderlo a la geología en España, es decir, en España se hace poca geología, los estudios geotécnicos que se hacen, porque ahora el código técnico obliga, no son los que se tendrían que hacer, y la geotermia se empieza a desarrollar gracias a que le irá por encima de la mesa 100 millones, si no, esto estaría, como has dicho tú antes, más muerto que nada. Y sin embargo, podría ser muy útil, pero también sería muy útil pues que el Instituto Geológico y Minero de España del CSIC, en lugar de 25 millones de presupuesto, tuviera 200. Y en lugar de tener 180 personas y 80 administrativos, tuviera 300 personas investigando por España todo lo que tienen que investigar los geólogos, que son las aguas subterráneas, la geotecnia, la ingeniería geológica, el vulcanismo, la geotermia también, etc. Entonces, sí, este es un país que gasta poco en investigación, yo creo. Entonces, ahí está el problema. ¿Más preguntas? Sí. ¿Me permite una? Claro. Voy a hablar de 3 modelos que tenemos aquí dentro de la península y en este caso aquí en Madrid, en Tres Cantos, y dentro de Madrid, próximo a Príncipe Pío, no, a Pío XII, y al mismo tiempo en Soria.
en la cual que anteriormente en Tres Cantos, el arroyo Bodenal, allí se hizo un proyecto de 80 viviendas, en la cual que aquello es un excelente ejemplo a imitar, a conseguir más. 220 viviendas, lo que he dicho antes de Pío XII. Y recientemente un proyecto de Soria, en la cual que yo me tengo que desplazar 400 kilómetros, yo ya los he terminado, porque hay que visitar para descubrir un modelo, un proyecto en el cual que interviene placas solares, geotermia, hidrógeno. Los tres elementos, yo en una ocasión veo un anuncio con una valla publicitaria y digo, hay que movernos, porque hay que movernos, porque hay que descubrir. Y realmente, estos días pasados aquí, en general, nos han dicho aquí en Tres Cantos, han hecho otro modelo, otro ejemplo, otro proyecto, en lo cual que están haciendo 120 viviendas en vez de 80, 120 viviendas aquí. Eso es de baja. De baja. Queriendo decir con eso que es... No, sí, está claro que hay que seguir. Nosotros llevamos aquí 10 años fomentando la geotermia. Entonces nosotros seguiremos haciéndolo y cuanto más se fomente la geotermia, más se ahorrará en este país. Una de las energías gratuitas que tenemos todos de agua de casa. Así que sí, yo también soy partidario de que se hagan cada vez más proyectos de geotermia. De aquí, por cierto, en esta institución donde estamos hoy hay un proyecto de geotermia que abanderó el colegio, pero no se ha puesto en marcha todavía porque tienen algún problema con no sé qué, algo. Pero se han hecho los sondeos y está la instalación preparada para abrir los grifos. ¿Cuándo abrieron los grifos? No sé. Ya no hago más que esta pregunta. ¿Se dedica a una consultoría usted personalmente? Sí. Yo llevo una consultoría que no soy yo sola. Yo he trabajado en México y en Islandia, sobre todo en México, y sigo teniendo los contactos allí. Y bueno, pues cuando hay preguntas específicas de cosas donde yo no llego, porque otra cosa es que la geotermia es multidisciplinar. Dentro de la propia geología es imposible que una persona abarque todo el conocimiento. Entonces, bueno, pues ahí estamos en grupo. Muy bien. Gracias. Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta más para nuestros maravillosos ponentes, agradecerles a todos la presencia de aquí y bienvenidos a la del próximo año. Yo no sé si estaré, pero lo intentaremos. Muchas gracias.